Miren que estaba viendo un video y por eso fue que me dio por venir acá a hablarles. Un video de, pues más particularmente acerca de, bueno, no acerca de, porque en realidad no me acuerdo de qué era, en el que estaba Jordan Peterson, que para quienes lo conozcan, pues ya saben quién es, para quienes no lo conozcan, es un psicólogo que le dio por lanzarse al estrellato online y que luego acabó pues metido en muchas vainas. Bueno, él no es lo importante. Lo importante es algo que dijo él junto con la persona con la que estaba entrevistándose. Entonces era como una conversación entre ellos dos. Me parece muy chévere porque estaban hablando un poco acerca de como de la realidad, según lo que recuerdo. Y hablaban acerca de cómo la sociedad o como la humanidad, pues la existencia de nosotros está mediada por una narrativa. Eso lo decía Peterson y la persona con la que estaba hablando luego le respondía que efectivamente inclusive hasta la ciencia, que la ciencia si bien tiene como ese carácter racional, lógico, también tiene un algo de narrativa. O sea, la ciencia tiene una narrativa que si no se cumple, hoy en día no tiene sentido, ¿sí? O sea, sin el Big Bang y sin todo esto que ha sucedido, lo que sucede hoy en día no tendría sentido. Y me llamó mucho la atención, y voy a hacer un paréntesis aquí. Frente a Jordan Peterson no lo escucho porque estoy de acuerdo con todo lo que él dice, simplemente hay cosas que siento que vale la pena escucharlas. Pero bueno, el hecho es que escuchándolo y escuchando esta idea de la narrativa, me surgió algo que considero que es bastante importante y es lo curioso que es la idea de la narrativa en la vida de nosotros y en la vida en general. Bueno, no en la vida en general, pues porque nosotros somos los únicos que nos contamos narrativas, pues nosotros humanos, o hasta ahora lo que sabemos, somos los únicos que nos contamos historias. Entonces, pues algo que me daba curiosidad y que me parecía como bueno, simplemente para traerlo acá, ya que simplemente estoy trayendo acá lo que me ocurre, es la idea de cómo la historia que nos contamos permea absolutamente todo de nuestra vida, ¿no? Y eso se puede ver, me lo contaba mi novia, eso se puede ver como que en la manera en la que nos contamos a nosotros mismos las historias de nuestras vidas, ¿no? Entonces, digamos, si uno se cuenta a uno mismo la historia de yo estoy en la capacidad de hacer cosas, es muy posible que uno se ponga en la disposición de hacer cosas. ¿Sí? En cambio, si uno se cuenta a uno mismo la historia de que uno es un incapaz, de que uno no puede, de que uno simplemente no sabe, o es como muchos dicen, es que yo soy tronco para bailar, o es que yo para las matemáticas soy tapado, que es como incapaz, pues de entrada ya no, sí, ya te pusiste a vos mismo la barrera, ya te pusiste a vos mismo la idea de que no lo vas a hacer y pues ¿cómo lo vas a hacer si vos mismo te estás diciendo que no? Sí. Eso por el lado de la vida, pero pues eso es como digamos que un saber generalizado, por así decirlo. Pero otra cosa que también me pareció muy interesante fue más allá de como de las capacidades que uno mismo se propone a uno a través de la historia que uno se cuenta, es cómo nosotros concebimos la realidad a partir de la narrativa que nos cuentan o que nosotros contamos. Me explico. Cuando uno nace, pues cuando todos nacimos, porque todos nacimos, a nosotros se nos empezó a criar a partir de una historia, ¿sí? Todos son historias, al fin y al cabo. Esto es una historia, lo que ustedes escuchan, lo que ustedes están hablando y están viviendo es una historia, bueno. La narrativa, pues es una historia. Digamos que nosotros nos contaron una narrativa slash historia en la que las cosas eran de cierta manera. A manera, digamos que para que nosotros podamos sobrevivir más fácil, se nos cuentan cómo las cosas son, ¿sí? O sea, entonces, cuidado al cruzar la calle, mira a los dos lados. ¿Por qué? Pues porque la gente es irresponsable y la gente no maneja bien y es mejor tener en cuenta ambos lados de la calle porque si no, luego lo atropellan y se muere. Sí, esa es la realidad. Tenga cuidado cuando va caminando por la calle, no saque el celular, perdón, por lo menos aquí en Colombia, porque si algo lo pueden robar. Sí, esa es la narrativa. La narrativa es, yo te voy a describir el mundo como lo conocemos para que vos no te muras. Sí, o sea, de alguna manera esa es como la narrativa en un inicio, ¿sí? Para lo que sirve la narrativa, para lo que servía o sirve la narrativa en un inicio de la vida. Te voy a contar la historia del mundo como está y de los peligros del mundo para que vos no te maten o no te muras. Bien, sí, yo diría que sigan haciéndolo, sigamos haciéndolo. Pero siento que algo que no se cuenta y que se deja de lado constantemente
y que inclusive a mí me tocó empezar a contármelo después, uy, qué manera de estallarse, pero bueno, es como si bien las cosas son así, ¿sí? Porque el mundo es peligroso y hay unas estructuras establecidas, si bien eso es así, si bien el mundo es de cierta manera, no por eso tiene que seguir siéndolo. Y ese es el gran cambio en la narrativa. ¿Cómo deberíamos de empezar, o considero yo, pues, de nuevo, como siempre digo en los videos, no tengo la verdad última, pero pues considero yo, desde lo que yo pienso que es bueno, que deberíamos de empezar a contarnos a nosotros mismos y a las personas de nuestro alrededor una historia en la que el mundo está como está, ¿sí? En la que el mundo es lo que es, pero no simplemente es y ya, sino que es a partir de un intento de que sea de alguna manera. Entonces, de nuevo me explico. Este cuarto mío, en el que ustedes están viendo, uy, tiene una pared blanca, un techo blanco, una pared roja y un armario, o un closet, pues. Esa pared de allá. Yo podría contarles a ustedes, y mucha gente de hecho se lo cuenta, este cuarto es así y ya. Pero, pero, la realidad es que la realidad es que el cuarto es así porque yo quiero que sea así. Esa pared de entrada no era roja, yo la pinté roja, ¿sí? Era blanca, 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 armario. Ahora es blanca, blanca, roja, armario. Y ese es un intento de cambiar la realidad de este cuarto. Pero siempre siento yo que se nos dice que la realidad es y ya. Este cuarto era blanco y se va a quedar blanco. Y que no se le ocurra pensar de que puede cambiarlo, ¿sí? Bases en las reglas de este cuarto. ¿Cuáles son las reglas de un cuarto blanco? Y estoy haciendo una referencia al mundo, ¿sí? A la sociedad. Una regla del cuarto blanco es no vaya a tocarlos con las manos sucias las paredes porque las ensucia, tiene que limpiarlas más de manera seguida porque se le nota mucho el mugre, no vaya a acercar una silla frente a la pared porque la raya, bueno, sí, como que esas son las reglas del cuarto blanco. Y si uno de entrada considerara que el cuarto blanco se va a quedar blanco para siempre, uno considera que las reglas van a ser las mismas siempre. Pero hasta aquí llegamos, siento yo que muchas veces hasta aquí llegamos, ¿sí? La sociedad es como es, por eso las reglas son las que van a ser y siempre se va a mantener ahí. Porque esta parte de acá, la sociedad es inamovible. Esa es la historia que nos cuentan. La sociedad como es inamovible. Es última, es incambiable, ¿sí? Por ende, las reglas y como que, bueno, reglas por decirlo de alguna manera, pero como que las dinámicas, pues, a partir de las cuales se vive, son las mismas y siempre van a ser las mismas. No importa que tengas un año, 15, 20 o 50, siempre van a ser las mismas dinámicas. Pero en el ejemplo del cuarto, yo, siendo consciente de que, bueno, esto es solo un cuarto, pero pues yo también siendo consciente de que el mundo es solamente un intento de hacerlo ser, decidí cambiar esta pared. Ahora, las reglas de esa pared cambiaron. Las reglas de esa pared no son las mismas que las de esa pared. ¿Eso significa que está mejor o peor? No, solamente significa que es diferente. Ya, ¿sí? Cambió eso, cambió que es diferente. Eso es lo que yo quisiera y eso es lo que yo considero que debería de suceder con la narrativa del mundo y la narrativa de la sociedad. Debemos de empezar a contarnos y a contar a la gente de nuestro alrededor que el mundo es solamente un intento del mundo. El mundo no haciendo referencia al mundo como físico, pues, porque hay partes que no tenemos manera pues de cambiarlas. No podemos decir que el sol, vamos a intentarlo de nuevo, sí, ¿no? Pero digamos que la sociedad, pues la sociedad, y por no querer usar la palabra sociedad, está usando la palabra mundo, pero para ser más específico, la palabra sociedad. La sociedad es solo un intento de sociedad. Las reglas de la sociedad son las reglas que están adjuntas, que vienen pegadas a ese intento de sociedad. Por ende, si cambiáramos esa sociedad, las reglas y las dinámicas de la sociedad también cambiarían. Y eso aplicado a todo, ¿sí? Todo, 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 todo. Que eso es lo que muchas veces siento que no nos permite como avanzar. Y es que nos contamos una historia en las que las cosas son y ya. Es que yo soy malo en esto y ya. Es que a mí me fue mal y ya. Es que a mí me fue bien y ya. Que también eso también puede ser contraproducente, pero es que el mundo es así y ya, es que los políticos roban y ya,
es que la policía es corrupta y ya, así como que hay tantas historias que nos contamos y que nos quedamos ahí, ¿sí? Que nos quedamos en que así es y ya, que se me ocurre, considero, por experiencia propia, pues por empezar a verme, yo también empezar a contarme una historia diferente acerca de la vida y cómo eso me ha permitido cambiar tantas cosas. Pero considero yo que si nos contáramos una historia diferente de las cosas, el mundo sería mucho más mínimamente como moldeable, ¿sí? O sea, pasaríamos de ver el mundo como un pedazo de roca, así como una roca, y empezaríamos a verlo más como, se me ocurre como plastilina, como slime, ¿sí? O sea, una roca es como o está o se rompe y se resquebraja y se fue al carajo, ¿sí? La plastilina, en cambio, está y si se cae, pues se aplasta, ¿sí? Pero cambia. Siempre va a estar, a no ser que uno la coge y la desbarate, pero pues bueno, siempre está y se puede mover y se puede cambiar. Y si uno hace un esfuerzo suficiente, adquiere una forma que uno consideraría como bonita. Ese siento yo, a partir de lo que yo considero para el mundo, que sería un cambio de narrativa que cambiaría literalmente el mundo. Y también a la gente. ¿Qué bien haría? Piénsenlo ustedes en sus propias vidas. Que ustedes consideraran de su propia vida una vida que cambia. O más allá de una vida que cambia, un intento de buena vida. ¿Sí? Pero solo un intento. Y es que uno a lo largo de la vida, y uno se va dando cuenta de eso, uno muchas veces cambia los intentos. Entonces uno dice, voy a intentar a vivir la vida de esta manera que considero que es como la vivo bien. Y luego de que uno estando acá, como que adquiriendo todas las variables necesarias para vivir bien acá, uno se da cuenta de que esta no es, entonces uno cambia de vida y uno intenta otro tipo de vida, ¿sí? Y así sucesivamente. Eso uno lo aprende como a la fuerza, pero si de entrada, desde que uno es joven, se lo dijeran así como, ve, todo esto es un intento, todo esto es un intento, no te preocupes, si sale mal no pasa nada. Y también entender que si el mundo está mal no pasa nada porque es solamente un intento, también aparece la idea de, siendo un intento, se puede cambiar y podemos hacer otro intento y podemos cambiar, ¿sí? Que es algo que hoy en día no se está considerando mucho. Pero bueno, el hecho es que estaba pensando en esto, solamente esa conversación de ese pedacito del video que les nombraba en un inicio me trajo todo esto. Y ahora se los quería comentar a ustedes porque, no sé, siento como que las cosas que he estado trayendo hasta ahora son cosas que considero que la gente en general podría escuchar y le encontraría algún tipo de valor. Entonces, pues nada, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Me voy con este final de video no siendo tan terrible como el de Epstein, que es un video que hice hace poco, sino más como un video esperanzador. Cuéntese otra historia de vida y verá cómo la vida le cambia. Chao.